Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 21. El tiempo romano. Bienvenidos a la tercera temporada de este podcast sobre la historia de Roma. En la primera temporada hablamos de los míticos orígenes de la ciudad, los tiempos de la monarquía y los primeros años de la República, en los que Roma pasó de ser un pequeño pueblo de pastores a convertirse en toda una potencia local, temida y respetada por sus vecinos. La segunda temporada trató del desarrollo de la ciudad y su expansión por toda la península itálica, a raíz de la gravísima derrota infligida por una invasión gala. Principalmente, en la segunda temporada, exploramos las consecuencias de las guerras samnitas, tanto a nivel militar como a nivel social. Finalmente, la temporada terminó con los fallidos intentos de Pirro, un rey del reino griego de Épiro, de hacerse con toda Italia. La consecuencia directa de esta guerra fue la conquista por parte de Roma del último pedazo de la península itálica que le quedaba, las colonias de la Magna Grecia al sur. Por ello, Roma comenzaría a lo largo de los próximos años y gradualmente a absorber la interesante cultura griega. Se asimilaron los dioses, el arte, la literatura y hasta la lengua. Por supuesto, Roma ya había adquirido grandes elementos de la cultura griega hasta ese momento. Al fin y al cabo, era la cultura dominante en todo el Mediterráneo y a ellos se debían los grandes avances científicos, culturales y filosóficos que inevitablemente influenciaban a sus vecinos. Recordemos, por ejemplo, el capítulo de las 12 tablas, donde vimos que antes de tomar la decisión de escribir la ley, Roma envió una delegación a Atenas para comprender cómo los griegos organizaban estos asuntos. Pero el hecho de absorber como parte de su territorio a unas ciudades completamente griegas multiplicó la asimilación de esta cultura en Roma. La costumbre, por ejemplo, de ir al teatro a ver representadas comedias o tragedias se fue expandiendo por el territorio romano. Muchas obras clásicas se tradujeron al latín e incluso comenzaron a surgir autores latinos como Plauto y Terencio para la comedia o Ennio y Pacubio para la tragedia. También, con la expansión de Roma, aumentó el interés por el idioma griego, que era la lengua franca del mundo mediterráneo. Los ricos educaban a sus hijos en griego y les hacían aprender las obras homéricas. Se consideraba culto escribir las cosas importantes en griego, pues se creía que sería el idioma que perduraría más tiempo. Pero sobre todo, tras derrotar a un experimentado comandante griego, Roma consiguió dibujarse en el mapa del Mediterráneo. Hasta entonces, pocos habían considerado a Roma como poco más que un pueblo incivilizado que había sido capaz de destacar un poco sobre sus bárbaros vecinos, pero sin ningún tipo de relevancia regional. Grecia era la cultura relevante en la región, y tradicionalmente solo había mirado a su frontera oriental, la todopoderosa Persia, como un rival a tener en cuenta. Cualquier territorio al oeste de los mares Adriático y Jónico era solamente útil para establecer colonias costeras para la importación de metales y otras materias primas para utilizar en el mundo civilizado. No es una actitud extraña, pues la hemos repetido en infinidad de ocasiones en la historia, con el descubrimiento del Nuevo Mundo o con el continente africano en la actualidad. Pero el hecho de que Roma derrotara a un colonizador ejército griego hizo cambiar la actitud hacia los romanos. Tal vez sí que eran un rival a tener en cuenta. Durante esta tercera temporada, además de las guerras púnicas, Roma se enfrascará en las guerras macedónicas. En ellas se enfrentan una potencia en auge contra una cultura en decadencia. Al final de esta temporada, Roma no tendrá rival en todo el Mediterráneo, pues habrá derrotado a todos sus iguales, macedonios y cartagineses, y tendrá que volverse contra sí misma y resolver todos los asuntos internos, sociales y económicos que una expansión tan veloz habrá provocado. Pero no todavía, y antes Roma tendrá que sobrevivir a 4 guerras macedónicas y 3 guerras púnicas, que resultaron ser los más grandes y terribles eventos militares a los que nunca jamás se habían enfrentado. Antes de ello, y para comenzar la temporada, quería hacer un capítulo especial. Hoy voy a contaros cómo los romanos contaban el tiempo. Hasta ahora en el podcast, en aras de la sencillez, he utilizado el calendario actual para ubicar los eventos. Por ejemplo, Roma se fundó en el año 753 a.C. y las guerras pírricas terminaron en el 775 a.C. Estas fechas nos permiten a nosotros entender cuándo sucedieron los eventos, pero obviamente los romanos no contaban así los años, y antes de Cristo ni siquiera sabían quién era Cristo. Entonces, ¿cómo contaban los romanos el tiempo? ¿Cómo medían los años, los meses y los días? ¿Tenían vacaciones? ¿Fechas especiales? La respuesta es claramente que depende. El Imperio Romano comprende más de 12 siglos, y las cosas fueron cambiando gradualmente a lo largo de las épocas.
En el podcast de hoy veremos qué sabemos sobre cómo contaron el tiempo los romanos a lo largo de su historia. Comencemos con lo más sencillo, aunque de sencillo tiene poco: cómo se contaban los años. Una forma bastante extendida de contar los años en el Mediterráneo, de nuevo por influencias de la cultura griega, era contar las Olimpiadas. Recordemos que una Olimpiada es el periodo de 4 años entre cada edición de los Juegos Olímpicos, y no los Juegos en sí, aunque alguna gente los confunda. Aunque sabemos que hubo celebraciones de los Juegos con anterioridad, los primeros Juegos Olímpicos de los que se tiene constancia en la historia se celebraron en verano del año 776 a.C. Además, sabemos que Corebo, un humilde panadero de la ciudad de Élide, ganó la carrera de velocidad, que eran 192 metros o un estadio. Los sacerdotes de su ciudad se alegraron tanto por su victoria que comenzaron a registrar los ganadores de las carreras a partir de ese año. Fijando, por tanto, los primeros Juegos Olímpicos en el año 776, la primera Olimpiada dura entre verano del 776 y verano del 772 a.C. Los historiadores romanos, para hablar de la fundación de su ciudad, fijaron la fecha el 21 de abril del cuarto año de la sexta Olimpiada. Haciendo cuentas, el primer año de la sexta Olimpiada sería el 756 a.C. y el cuarto sería, por lo tanto, el 753 a.C. Como curiosidad, si siguiésemos contando así los años, este episodio, que ha sido publicado antes del solsticio de verano, en junio de 2024, habría sido publicado a finales del tercer año de la 70ª Olimpiada, es decir, en pocos días comenzaremos el cuarto año de la Olimpiada número 700 desde la mítica carrera ganada por Corebo de Élide. Por supuesto, sería mucho más fácil guiarnos por los Juegos Olímpicos modernos, que comenzaron en 1896 en Atenas. Según esta referencia, nos encontramos en el primer año de la 33ª Olimpiada. Sin embargo, hasta para los historiadores romanos resultaba complicada esta manera de contar los años. Si el emperador Augusto comenzó a gobernar en solitario en el año 27 a.C., utilizando el sistema de Olimpiadas tendríamos que hablar de este año como el segundo año de la Olimpiada número 188. Es tan lioso que nunca nadie ha intentado expresar así las fechas. En vez de eso, historiadores romanos y posteriores decidieron fijar otra fecha para contar el tiempo. Y como no conocían todavía a Jesucristo, decidieron utilizar el evento más relevante que se les ocurrió: la fundación de la ciudad de Roma. Esta fecha ofrecía numerosas ventajas, como la de no tener que preocuparse por los años negativos, porque ¿quién va a interesarse por eventos anteriores a la fundación de la ciudad? De esta manera surge otra manera de contar los años: ab urbe condita, literalmente desde la fundación de la ciudad. Hoy, en junio de 2024, estaríamos en el año 2777 ab urbe condita, y la coronación de Octavio Augusto como emperador sucedió en el año 727 ab urbe condita. Esta manera de contar las fechas, aunque poco popular durante la antigua Roma, se puso bastante de moda en el Renacimiento. En tiempos de los romanos, nadie o casi nadie utilizaba esta forma de medir los años. La razón principal era que nadie se ponía del todo de acuerdo de en qué fecha se fundó la ciudad, lo que provocaba a veces cómicas situaciones como que se celebrasen los centenarios de la fundación de la ciudad con pocos años de diferencia. Al fin y al cabo, cualquier excusa era buena en Roma para ganar un día festivo. Entonces, ¿cómo contaban el tiempo los romanos? Bueno, como sabemos, durante la época republicana y después durante gran parte del imperio, cada año se nombraban 2 cónsules que ostentaban el máximo poder ejecutivo durante exactamente un año. Eso servía a los romanos para referirse a los años. La primera guerra samnita comenzó en el año del consulado de Corbo y Arbina, es decir, en el 343 a.C. Augusto fue nombrado emperador en el año del segundo consulado de Octavio y Agripa. Esta manera de contar el tiempo, aunque muy extendida, presentaba algunos problemas prácticos. Por ejemplo, si un amigo te decía que había nacido en el año del consulado de Léntulo y Craso, tendrías que tener muy buenos conocimientos de historia para calcular su edad. A veces, simplemente se cogía un evento más reciente que la fundación de la ciudad y se hacía referencia a cuántos años habían pasado desde entonces, como el nacimiento de un sobrino, o por ejemplo en Hispania, desde que fue declarada provincia romana. Solventada la cuestión de los años, pasemos ahora a los meses e intentemos resolver la cuestión de cómo era el calendario romano. El objetivo de cualquier calendario, incluido el romano, es ser capaz de contar y predecir el paso del tiempo. ¿Cuándo volverá a ser primavera para poder sembrar? ¿Cuánto va a durar el invierno?
son ejemplos de preguntas que podemos responder fácilmente con un calendario. Para ello, todas las civilizaciones antiguas se han fijado en el Sol y la Luna, que con sus ciclos nos muestran los días, de sol a sol, y las semanas y los meses, con las fases y ciclos de la Luna. Los romanos no fueron ninguna excepción. Con sus observaciones astrológicas comenzaron con un calendario lunar que acabaría en un calendario solar muy parecido al que usamos hoy en día. Míticamente, el primer calendario de Roma fue ideado por Rómulo, su fundador y primer rey. Era un calendario de 10 meses, cada uno con 30 o 31 días y con 38 semanas de 8 días, llamadas nundinas, que consistían en 7 días ordinarios y un octavo de descanso. Haciendo las cuentas, 38 semanas de 8 días da lugar a un año de 304 días, demasiado corto como para que la Tierra dé una vuelta completa al Sol. La realidad era que no había calendario durante el invierno, sino que se esperaba que un sacerdote anunciase, a los 60 días aproximadamente, el inicio de una nueva primavera y por tanto de un año nuevo. El primer mes del calendario de Rómulo era Martius y estaba dedicado a Mar, el dios de la guerra, puesto que era el momento de empezar las campañas militares tras el final del invierno. Desde un punto de vista lógico, tiene sentido empezar el año en primavera, momento en el que todo nace y empieza la vida. Tras el mes de Martius seguían Aprilis, Maius y Junius, dedicados respectivamente a Aprus, una diosa etrusca que se identificó posteriormente con Venus, Maia, madre de Mercurio y representación de la primavera y la fertilidad, y Juno, importante diosa romana. Después de 4 meses dedicados, a los romanos se les agotó la originalidad y llamaron al quinto mes Quintilis, al sexto mes Sextilis, Septembris al séptimo, Octobris al octavo, Novembris al noveno y Decembris al décimo y último. Ya podemos ver ciertos parecidos con el calendario actual, ¿verdad? Pero aún quedaban ciertos ajustes que hacer. El segundo rey de Roma, Numa Pompilio, cansado del desfase entre las fechas y de la indefinición del final de año, decidió crear 2 meses extra para el invierno, que añadió tras Decembris. A estos meses los denominó Januarius, en honor a Jano, cuyo templo acababa de inaugurar, y Februarius, en honor a Februs, dios etrusco de la muerte y la purificación, posteriormente asociado a Plutón. En este momento, los meses de marzo, mayo, julio, llamado Quintilis, y octubre tenían 31 días cada uno, mientras que los demás tenían 29, dando un total de 356 días por año. Sin embargo, debido a la superstición pitagórica y romana contra los números pares, se decidió quitar un día para que el año quedase con 355 días, un número impar. Obviamente, esto dejaba a febrero, el último mes, con un número par de días, 28, por lo que era considerado un mes de mala suerte, donde más valía purificarse antes de empezar el año siguiente. Actualmente sabemos que el año solar tiene 365 días y cuarto, por lo que el calendario de Numa Pompilio se quedaba corto por 10 días mínimo, o 41 días cada 4 años. Para solventarlo, el Pontifex Maximus, encargado del calendario desde Numa Pompilio, podía añadir al final de año un mes extra, llamado mes intercalar, de 22 o 23 días según su criterio y sus cálculos. Si esta operación se hubiese realizado exactamente cada 2 años, el calendario, aunque extraño, se habría mantenido más o menos acorde al Sol. Sin embargo, los meses intercalares, que podían ponerse o quitarse a antojo del Pontifex Maximus, muchas veces se utilizaron de manera política para alargar o acortar la duración de un consulado. ¿Os parece un lío? A los romanos también. Imaginad que al empezar el año no sabes si van a añadir un mes extra al final del mismo. Para solucionar este problema, se hizo obligatorio que se publicase el calendario con al menos un año de antelación, pero aún así seguía dando lugar a grandes desfases de hasta 20 días con las estaciones. A pesar de todo, pasaron 650 años hasta que se consiguió solucionar ese problema. Antes de ello, la expansión de Roma llevaría a adelantar la fecha del inicio de año. Como ya hemos explicado, el año romano comenzaba en marzo, en primavera, la fecha en la que los proyectos comienzan y la naturaleza cobra vida. Un momento lógico para comenzar el año. Al marcar el inicio de año, los cónsules tomaban posesión de su cargo en este mes, y hasta febrero de ese mismo año se dedicaban a gobernar Roma y dirigir sus ejércitos. Sin embargo, según Roma fue expandiéndose, y en particular tras la Segunda Guerra Púnica, las fronteras de Roma, y por tanto las guerras, fueron alejándose de la capital. Un cónsul que entrase en posesión de su cargo en marzo tardaría un par de meses en llegar hasta los ejércitos, y algo más de tiempo en organizarlos y preparar cualquier acción, resultando en la pérdida de valiosos meses de buen tiempo para las campañas militares.
Esto resultó un problema durante las guerras numantinas en Hispania, donde la lenta respuesta romana les valió algunas derrotas. Por tanto, en el año 153 a.C., los romanos decidieron adelantar 2 meses la toma de posesión de sus cónsules, dándoles tiempo a llegar a su destino y hacer todos los preparativos necesarios antes del comienzo de la primavera. Pero, ¿recordáis cómo contaban los años los romanos? Efectivamente, por el mandato de sus cónsules. Una decisión puramente militar condicionó cómo contamos el tiempo en la actualidad. Enero y febrero se convirtieron en los 2 primeros meses del año. Durante 6 siglos y medio, los romanos utilizaron el calendario de Numa Pompilio, de 12 o 13 meses, y que según el año tendría 355, 377 o 378 días, salvo que por razones políticas algún Pontifex Maximus acortase o alargase un año en particular. Julio César, cónsul y Pontifex Maximus en el año 46 a.C., o año del consulado de César y Lépido, decidió, de una vez y por todas, solucionar los problemas del calendario romano. Probablemente influenciado por su estancia en Egipto, que llevaba milenios utilizando un calendario solar de 365 días, y ayudado por sus astrónomos y matemáticos, Julio César reformó el calendario con tanta precisión que siguió utilizándose tal y como él lo concibió durante casi 2 milenios. Buscando ese año de 365 días, Julio César decidió que todos los meses impares, es decir, enero, marzo, mayo, julio, aún llamado quintilis, septiembre y noviembre, tuvieran 31 días cada uno, y el resto 30 días. Como esto suma 366 días, se le quitó un día a febrero, que pasó a tener 29. Cada 4 años se añadiría un día extra a febrero, para completar el déficit de 6 horas en el calendario. Sin embargo, en vez de añadirlo a finales de mes, se añadió entre el 23 y el 24 de febrero. Al equivalente del 23 de febrero, los romanos lo llamaban Sextus Dies ante Calendas Marti, es decir, el 6º día antes del principio de marzo. Y al añadir el día adicional, se le llamó Bis Sextus Dies ante Calendas Marti, o abreviando Bis Sextus, de donde proviene nuestra palabra para designar a los años bisiestos. ¿Por qué se añadió el día después del 23 de febrero en vez de a final de mes? Pues para prolongar la fiesta de la Terminalia, que se celebraba en esa fecha, pero que duraría un día adicional los años bisiestos. Cualquier excusa era buena en Roma para ganar un día festivo. Tras realizar los cálculos y presentar a Roma el calendario juliano, este entró en vigor al año siguiente, el 45 a.C. Para recalibrar y ajustar las fechas, Julio César añadió 2 meses extra al año anterior, que duró un total de 445 días, haciendo que se apodase como Annus Confusionis, el año de la confusión. Qué casualidad que Julio César fuera cónsul justo en el año más largo de la historia de Roma. El calendario que nos legó Julio César era prácticamente idéntico al que utilizamos en la actualidad, pero el oyente atento sabrá que quedan apenas unos pocos detalles que perfilar para llegar a lo que conocemos exactamente. Tras la muerte del dictador romano, su segundo al mando, Marco Antonio, propuso al Senado otorgarle su nombre al 7º mes, y desde entonces se conoció como Iulius, Julio. Menos de 40 años después, el Senado, buscando congraciarse con Augusto el emperador, decidió darle su nombre, Augustus, al 8º mes del año. Agosto, al ser un mes par, tenía 30 días. Para no estar en inferioridad con respecto a Julio, se le quitó otro día a febrero para dárselo a agosto. A continuación, para evitar tener 3 meses seguidos con 31 días, se reajustaron los meses restantes. Septiembre pasó a tener 30 días, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31 de nuevo. Si alguna vez os habéis preguntado por qué el número de días de cada mes tiene esa distribución tan rara, aquí tenéis la respuesta. El sucesor de Augusto, Tiberio, quiso seguir con la tradición de sus predecesores y asignarle su propio nombre al mes de septiembre, pero se le hizo notar que si todos sus sucesores hicieran lo mismo, pronto se terminarían los meses del año. Tiberio tuvo la sensatez de no cambiar el nombre. A su vez, su sucesor, al que conocemos como Calígula, sí que le dio su nombre, Germanicus, al 9º mes del año, pero como no fue un emperador muy querido, el cambio se revirtió tras su asesinato. A partir de entonces, se consideró de muy mal gusto cambiar el nombre de ningún mes, y nadie en su sano juicio se pondría al nivel de los divinos Julio y Augusto entrando en el calendario. Cómodo, otro de los más infames emperadores romanos, fue más allá y cambió el nombre de todos los meses del año por cada uno de sus 12 nombres y apodos. Incluso le cambió el nombre a Roma por el de Colonia Comodiana. A nadie le sorprenderá que se le tomase por loco,
y tras su asesinato se revirtieran todos los cambios. El calendario juliano es uno de los mayores aportes de Roma en la sociedad actual y fue el calendario utilizado por todo el mundo occidental desde su implantación en el año 45 a.C. hasta el año 1582, cuando el Papa Gregorio XIII, con el título de Pontífice Máximo, proclamó el calendario gregoriano, ajustando el pequeño desfase del calendario juliano y declarando no bisiestos aquellos años que fueran múltiplos de 100 sin serlo a la vez de 400. 16 siglos había durado el calendario de Julio César antes de que se notase su defecto, 11 días de más en más de 1600 años. Sin embargo, tan solo los países católicos aceptaron la reforma gregoriana del calendario en aquel año, y muchos países tardaron mucho más tiempo en adaptarse, manteniendo el calendario juliano hasta el siglo XX. Por poner algunos ejemplos, el Imperio Británico tardó casi 2 siglos, hasta el 1752, en implantarlo, o Rusia, que no lo implantó hasta que lo hizo Lenin para toda la Unión Soviética en 1918. Aunque hoy en día algunas celebraciones ortodoxas se siguen celebrando según el calendario juliano. Oficialmente, el último país en pasar del calendario juliano al gregoriano fue Grecia, que lo hizo en el año 1923. Por lo tanto, podemos afirmar que el calendario de Julio César estuvo vigente de forma oficial durante 1967 años. Antes de terminar el episodio, quiero explicar cómo los romanos contaban los días dentro de cada mes, porque ellos no decían que era 15 de agosto, eso habría sido demasiado fácil. En cada mes, los romanos consideraban 3 fechas importantes: las calendas, las nonas y los idus. Originalmente, con los meses lunares, estas fechas correspondían respectivamente a la luna nueva, el cuarto creciente y la luna llena, pero con el cambio en calendario solar, esta correspondencia se perdió. Las calendas, de donde por cierto viene la palabra calendario, eran el primer día de cada mes. Las nonas, como su nombre indica, eran 9 días antes de los idus y caían en el 5º o 7º día del mes. Por último, los idus eran el día 13 de cada mes, excepto en marzo, mayo, julio y octubre, en los que eran el día 15. Entonces, el 1 de enero, por ejemplo, se llamaba Calendis Januaris, calendas de enero, y el 7 de octubre, Nonis Octobribus. Con esto, los romanos indicaban también los días anterior y siguiente de tan señaladas fechas. Por ejemplo, el 12 de abril sería Pridie Idius Apriles, que significa el día anterior a los idus de abril, y el 6 de diciembre sería Postridie Nonas Decembres, el día después de las nonas de diciembre. Parecería ahora que lo lógico es contar cuántos días han pasado desde cada una de las fechas señaladas para indicar en qué día nos encontramos. De hecho, es lo que hacemos actualmente, aunque solo nos importan las calendas o el primero de cada mes. Y al decir que es 14 de junio, en realidad decimos que han pasado 14 días desde el inicio del mes. Sin embargo, los romanos, para hacerlo más complicado, contaban hacia atrás. En el fondo tiene sentido y demuestra su actitud ante la vida. A nadie le importan los días que hayan pasado desde la última fiesta, sino los días que faltan para la siguiente. ¿O acaso no hacemos nosotros lo mismo con nuestras vacaciones? Es por ello que los romanos indicaban las fechas contando los días que faltaban para las siguientes calendas, nonas o idus del calendario. Solo nos falta un detalle: los romanos contaban de manera inclusiva, es decir, siempre contaban el día propio y el día señalado completos. Pongamos algunos ejemplos. El 4 de marzo, los romanos lo llamarían el cuarto día antes de las nonas de marzo, que son el día 7. El 11 de agosto serían el tercer día antes de los idus de agosto, que son el día 13. Y como vimos anteriormente, el 24 de febrero sería el sexto día antes de las calendas de marzo, al menos cuando febrero se fijó en los 28 días. Cuando tenía 29 días, el 23 de febrero sería el sexto día antes de las calendas de marzo. Y todo esto sin contar los años bisiestos, que como ya sabéis, se llamaban bis, sexto día antes de las calendas de marzo. Como podéis ver, cada vez que los romanos cambiaban el número de días de un mes, se cambiaba la forma en la que se llamaba cada día. En general, los romanos no utilizaban el concepto de semanas. En un principio existían las Nundinae, de 8 días, con un día de descanso al final de cada una. Las Nundinae se fueron abandonando, aunque los romanos conservaron muchos días festivos y de descanso, designados en general por sacerdotes y cónsules. Cualquier excusa era buena en Roma para ganar un día festivo. Los cónsules que querían ganar popularidad aumentaban el número de festivos del calendario. Incluso en una ocasión,
para evitar que su rival político promulgase una ley, un cónsul designó todos los días del año como festivos. Como ya he dicho, cualquier excusa era buena en Roma para ganar un día festivo. Para que os hagáis una idea, durante la República casi un tercio de los días del año eran festivos, y en la época imperial llegaron a ser la mitad. Con tanta fiesta, las semanas con sus correspondientes fines de semana eran innecesarias. Por supuesto, son un concepto natural, relacionado con las fases de la luna. 4 semanas, o aproximadamente un mes, coinciden con un ciclo completo. Es por eso que otras civilizaciones y culturas sí que utilizaban las semanas, principalmente los judíos y por extensión los cristianos, que acabaron implantando la semana de 7 días, con uno de descanso, en Roma y por consiguiente en el calendario actual. Por último, para terminar el capítulo de hoy, quiero hablar de cómo dividían el día los romanos. No tenían el concepto de hora igual durante el año, sino que dividían el tiempo de luz en 12 partes iguales. La noche la dividían en 4 partes iguales. Por tanto, una hora en verano era más larga que una hora en invierno. Las horas se expresaban con números ordinales, empezando por el amanecer a la hora prima y terminando al anochecer en la hora duodécima. El mediodía lo marcaba la hora sexta, de donde procede la palabra siesta. La noche se dividía en 4 partes denominadas vigilia, con una duración diferente según la época del año. Esta distribución en 4 partes y el propio nombre guardaban relación con los turnos de vigilancia de los campamentos militares. Con esto hemos visto cómo los romanos trataban los años, los meses, las semanas, los días y las horas. Este ha sido un capítulo especial, transversal a la historia, pero que quería hacer porque es un tema que me apasiona y además no debemos dejar que el transcurso de los eventos políticos y militares de Roma nos distraiga de que de vez en cuando podamos incluir algún episodio sobre la sociedad romana. A partir del próximo capítulo entraremos de lleno en la materia de esta tercera temporada, las guerras púnicas.